Bendiciones a todos, muy buenas, bienvenidos una vez más. Gracias damos a nuestro Dios porque nos permite comunicarnos por este medio y llevar una meditación más de la palabra del Señor. Llevamos ya varios meses, si ustedes se acuerdan, llevamos casi 7 meses transmitiendo. Esperemos que todos estos mensajes haya sido de bendición para usted, para edificación. Y en este día vamos a también ver que las Escrituras tienen una promesa tan hermosa para cada uno de nosotros. Recuérdense de nuestro mensaje que llevamos, o los títulos que llevamos, un cristianismo puro. Tenemos ahora que responder ¿qué? ¿Por qué? Ya sabemos quién comenzó y a quién fue extendido ese evangelio. Quien lo comenzó, nuestro Dios, por medio de Jesucristo. Ya escudriñamos y vimos sobre el Espíritu Santo. Asimismo, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? ¿Cómo nos pasó todo esto? Lo vimos también. Cómo cayó el hombre con Adán. ¿Y cuánto fue el costo? Recuérdense que el costo fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que como uno de los aspectos que nosotros debemos de responder y conocer, una persona que no queremos definitivamente que se vaya a desmayar porque no ve muchas cosas claras como el ser humano que somos, y miramos qué hay para mí. Lo vimos un poco la semana pasada, después de que vimos las ventajas de ser un cristiano. ¿Y qué gano? ¿Qué gano yo? ¿Cuál es el beneficio entonces que voy a tener? Entonces, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué gano yo? Entonces, esta es una de las partes que ya vamos a estar concluyendo, que recuérdense lo que les había mencionado, más o menos una gran mensaje de buscar, de responder las preguntas que hace usualmente el ser humano como una investigación científica, y que es qué, cuándo, por qué, quién, dónde, cómo y cuánto. ¿Cuánto sería lo que vamos a responder? Y qué quizás vamos a responder también. Y vamos a volver a nuestro verso que vimos desde el principio del Evangelio de Juan, el cual nos dice que él había escuchado y sabía de su amado hermano, o muy amado, dice él, Gallo, que dice, el testimonio es de la verdad porque él anda en la verdad. Y una de las verdades que tenemos que darles a todos ustedes hoy es la verdad de que Cristo nos promete y nos tiene promesas muy hermosas que nosotros debemos de acatar a ellas, adueñarlas, y para que podamos nosotros verdaderamente vivir lo que nosotros llamamos un cristianismo puro o andar en la verdad. Así que, ¿qué gano yo? Vamos a ver una de las promesas que Jesucristo lo dijo cuando estaba en medio del pueblo de Israel, y les dijo esto en Mateo 11:28. Es uno de los versos muy conocidos que a veces lo recitamos de memoria. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un verso muy bonito, muy hermoso. Si lo queremos ver
el trabajo arduo no es lo que él está diciendo. El trabajo arduo de usted y como yo que trabajamos no es eso. Esa es una bendición tener un trabajo. Cargados, pues no necesariamente que usted traiga algo cargado, sino que la semana pasada vimos también de lo que es el trabajo arduo que Dios decía, porque mucha gente aún existe ahora que buscan a Dios por otros medios. Hacen hasta lo que nosotros lo llamamos en español las penitencias. Querer ganar el favor de Dios. Querer buscar el favor de Dios. Y lo buscan en todos lados. Se van del este al oeste, del norte al sur. Dan vueltas y buscan diferentes cosas. Invierten inclusive en todos sus bienes en algo que hacer y rituales quizás, abstenencias quizás. Hemos escuchado y conocemos de muchas personas que tienen como decir que hacen promesas y quieren cumplirlas, hacer esto y lo otro y buscan en muchas maneras el favor de Dios. Y eso es el trabajo arduo que Jesús le decía al pueblo de Israel. Aparte de que en el pueblo de Israel también se conoce y se sabe muy bien de lo que nos dice la Biblia, de que ellos estaban bajo el yugo que se llamaba la ley mosaica. Unos rituales, las celebraciones y el cometer un pecado, hacer ciertos sacrificios, ya era mucho para ellos. Entonces, cargados también nos dice que la carga que trae el hombre por el pecado. Y Dios manda a su Hijo y su Hijo nos dice a nosotros, vengan a mí, que yo les voy a dar descanso y os haré descansar. O sea que nosotros debemos de dar todo a Él, todas nuestras cargas, esas cargas emocionales quizás que tanto nos agobia, que queremos y a veces no podemos, tratamos de hacer muchas cosas y a veces no nos salen bien lo que queremos emprender. Entonces toda esa angustia debemos de dárselo a Él. Eso es lo que Él nos pide de nosotros. Algo muy importante que el hombre necesita, todo ser humano necesita, ya sea porque está cargado de emociones grandes que quizás nadie puede entender, porque a veces los seres humanos no nos entendemos unos a otros, pero Dios sí que nos puede dar consolación. Una consolación tan hermosa que promete Dios y nos los dice en capítulo 1 de los versos 3 al 7 de 2 de Corintios. 2 de Corintios 1, 3 al 7 nos dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Unos hermosos pasajes que el apóstol Pablo escribió
a los de Corintios, donde dice que Él nos consuela en nuestras tribulaciones. Así que el ser humano, como naturalmente, quizás usted, en estos tiempos, especialmente en estos tiempos, que estamos en una situación imposible de entender, una pandemia. ¿Quién podía pensar que en nuestros tiempos íbamos a sufrir cierta calamidad? Pero asimismo, hay situaciones que conlleva de lo que está ahorita la pandemia, la pérdida de trabajo. A veces es pesado. Entonces el ser humano usualmente lleva ciertas escalas de tribulación o llega a enfrentar grandes padecimientos. Y eso es lo que Dios cuando nos refugiamos en Él, cuando vamos hacia Él, Él nos consuela, Él nos guía, Él nos dice cómo salir de la situación. Porque abunda, dice, toda consolación en Cristo. Es algo que sobreabunda si nosotros vamos a Él. En muchas situaciones, no una, sino que en varias, las personas, en vez de buscar a Dios para todas estas situaciones, buscan lo de afuera. Buscan algo que quizás no está al alcance de su mano y llegan a cometer ciertos errores y a veces buscan ya últimamente a Dios como último recurso, y eso es lo que no debemos nosotros de hacer. Entonces, para poder andar en verdad, andar en un cristianismo puro, usted y yo debemos de entender que nuestro consolador, nuestro Dios, es el primero que nosotros debemos acudir. Otra de las ventajas, ¿qué gano yo? Ya ganamos algo. Protección. Dios nos promete que nos va a proteger. A Josué, cuando estuvimos estudiando todo lo que fue la salida de Israel de Egipto, Dios de pactos, espero que ustedes se acuerden de Josué, ese gran líder que tomó el puesto de Moisés. Vea lo que dice Josué 1:5. Dios le dice a Josué estas palabras: nadie, dice, podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¡Qué hermosa promesa! Eso es lo que usted gana cuando usted llega a Cristo. Él no lo va a dejar. A pesar de las situaciones que vaya a enfrentar, si usted busca a Dios primero, si usted busca el refugio de Dios, Él le va a responder. Definitivamente, haga la prueba, hágalo. Yo lo invito, en cualquier situación en que usted esté, pónganse las manos de Dios. Y aquí dice, en todos los días de tu vida, no te dejaré ni te desampararé. Muchas anécdotas que quizás usted haya vivido, si ha confiado en Dios, ha salido adelante. Pero cuando no confía en Dios, las cosas van de mal en peor. Porque usted aprende a descansar. Acuérdense de esto. Comenzamos con ese verso. Nosotros aprendemos a descansar en Dios. Aprendemos a descansar en Dios. ¿Por qué? Porque se nos va a quitar ese anhelo que a veces tenemos. Dice en Hebreos, nos agrega algo muy importante. Porque a veces el anhelo de
algo lo hace apartar su mirada de Cristo. Dice Hebreos 13:5, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, repite una vez más, no te desampararé ni te dejaré. Uno de los problemas más grandes que se encuentra el ser humano es la avaricia. Entonces, estemos contentos con lo que tenemos. Trabajar, sí hay que trabajar. Trabaje honradamente. Dios va a bendecir el fruto de la tierra, de su trabajo, y va a tener sabiduría también para que usted pueda manejar los recursos que Dios le da. Muy hermoso, algo tan importante que nosotros debemos de aprender para que florezca y que tengamos la oportunidad de sobresalir. Eso es muy importante. Algo más, creo que ustedes lo han visto ya. La semana pasada les pedí a que leyeran el capítulo 6 de Mateo. Hay varias secciones que usted puede ver en Mateo, pero del verso 25 comienza una serie de analogías que hace nuestro Señor Jesucristo sobre la vida misma del hombre. Le dice, no te preocupes qué vas a comer o qué vas a beber. No te preocupes, dice. Eso quiere decir que no se angustie uno, que no vaya a perder el sueño por eso. Por eso les decía, si usted trabaja honradamente, si usted hace las cosas como Dios manda, Dios va a proveer, va a proveer. Lo que se va a poner, dice, el vestido también habla. ¿Qué es lo que puede hacer? Hay mucha ansiedad en el hombre, mucho, que hasta el grado que queremos vernos mejor, queremos sentirnos mejor, queremos hasta gastar de más de lo que es para nuestro beneficio personal. Y hace una analogía con Salomón. Dice que Salomón, dice, hasta él dice, que aunque quisiera, dice, no pudo, dice, ni tener una pulgada más, un codo más, dice, de su estatura. Con toda su gloria, dice, ni se vistió, dice, como uno de ellos. ¿Se imagina? La Biblia nos dice que Salomón fue el hombre más rico y nunca va a haber alguien más como él. Pero ni así, dice, él se quiso vestir tanto así. Dice, por mucho, dice, que el hombre quiere hacer esto, lo otro, no pudo, dice, no puede agregarse algo más. Hay que estar contentos. Dios es el que manda nuestras vidas. Y algo que quisiera que veamos, los versos 31 al 33. Aquí recuérdense que Jesús les está hablando a la gente israelita, las personas que conocían muy bien la ley mosaica. Entonces, los judíos, ellos son un pueblo escogido por Dios. En ese entonces ellos eran los únicos y los demás se les llamaban gentiles. Ahora no, la semana pasada ya vimos que nosotros también somos escogidos. Pero en ese momento Jesús les dice a la gente israelita, dice,
no os angustiéis. Dice Mateo 6, 31 al 33. Dice, no os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de hablar, de que está desde el verso 25. Y luego nos dice qué es lo que debemos de hacer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No sean como los demás. Recuérdense que usted ya es cristiano. Ya es cristiano. Ya no se comporte como las demás personas. Aquí Jesús le dice, no sean como los gentiles. No estén angustiados. Mucha gente se angustia. Y Jesús les dice, busquen primero el reino de Dios. Muchas personas hacen las cosas al revés. Quieren buscar las cosas, luego a Dios. Y no siempre funciona y no va a funcionar. Entonces, algo muy importante es la protección que nos da Dios. Uno de los muy hermosos beneficios. Algo muy importante que nosotros debemos de conocer es de que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Dios, y Dios, recuérdense algo, Dios nos va a dar sabiduría. Aquí vemos en Proverbios 1:7, muy importante verso que escribe el sabio Salomón. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El comenzar usted su andar con Dios, al ponerse usted en las manos de Dios, quizás usted es una persona que creyó hace 5, 10, 15, 20, 25, 30 años. No importa. Pero si usted siente, ve que en cualquier cosa anda topando, parece que como que no le sale todo bien. Parece que está en la angustia de buscar esto y lo otro. Lea este verso. Proverbios dice que el principio, si usted quiere buscar sabiduría, cómo dirigir su vida, cómo hacer aquellas decisiones esenciales en su vida, usted tiene que comenzar buscando a Dios. El temor quiere decir la reverencia a Dios, buscar a Dios y tener a Dios como en primer lugar. Y la contraparte nos dice, el contraste nos dice que los insensatos es algo que la persona a veces dice, quién sabe, voy a hacerlo a mi manera, voy a tratar de hacer esto y lo otro. Y siguen aún en sus andancias. Y tienen problemas y se meten en más problemas. Desprecian, dicen, la sabiduría y la enseñanza. Pónganse a pensar. Pónganse en las manos de Dios. Hoy es el día en que usted debe de recapacitar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy o no buscando a Dios? Y un verso más vamos a ver sobre la sabiduría. Santiago
1 del verso 5 al 7 es muy importante que lo sepamos. Dice Santiago 1, 5 al 7 dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá tal cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Muy importante, no sea de doble ánimo. No trate de emprender usted y luego buscar a Dios. Busque a Dios primero. Pídalo con fe. Pídale: Dios, yo necesito sabiduría para hacer tal cosa. Háblale a Dios. Él lo va a escuchar. Es muy importante esto. Y algo que nosotros debemos de entender es que vamos a aprender nosotros cómo salir adelante en todas las cosas. Y por último, algo de beneficio que dice usted: ¿qué va a hacer de mí cuando vaya a terminar mi vida sobre esta tierra? En Juan 14, de 1 al 4, Jesús le dice a sus discípulos y nos repite a cada uno de nosotros. Dice Juan 14, de 1 al 4, nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Muy hermoso. Una morada con Dios. Una morada con Dios. Aquí, recuérdense que vamos a enfrentar ciertas tribulaciones. Una de las tribulaciones puede ser, como habíamos dicho, alguien está pasando en esta enfermedad, o una enfermedad simple y sencilla de lo que padecemos nosotros. Un cáncer es doloroso. Hay muchas otras enfermedades que son muy dolorosas. Pero todas esas tribulaciones que pasamos, como habíamos leído, Dios nos da la consolación. Y ya estaré yo preparado para ir con Dios. Dios está listo para recibirme. Él lo dice. Él lo dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Quiere decir que ya están las moradas esperándolo a usted y a mí. Y Él lo dijo: si no hubiese, voy a ir a prepararles, pero ya están ahí. Ya están ahí. Entonces Él vendrá una vez más a la tierra, o nosotros vamos a morir y llegamos a la presencia de Él. Donde no hay más sed, dice, veamos lo que dice Apocalipsis 7, 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando estemos con Dios, vamos a tener
todo esto. Mientras que estamos aquí, vamos a aprender a vivir en medio de este mundo hostil, mundo de calamidades, o mi cuerpo que puede estar lleno de enfermedades, de tribulaciones, las angustias que vemos alrededor de la gente que nos puede también a nosotros afectar. Pero Dios nos puede consolar, pero no es hasta allá. Y cuando uno muere, esto es algo que gana uno y tenemos que decirlo. No somos eternos, gracias a Dios, sobre esta tierra, mucho menos en este cuerpo. No me gustaría yo ser eterno con este cuerpo, sino que va a ser un cuerpo glorificado en Dios. Y cuando muera yo, algo que voy a ganar, dice Apocalipsis 14:13, y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, un legado que usted puede dejar sobre esta tierra a sus hijos, a su familia, a las personas de su alrededor, va a ser cómo usted y yo andemos en la verdad. Porque ese es el testimonio que va a seguir, dice. Va a seguir. Van a seguir. Eso es muy importante para cada uno de nosotros. A pesar de todo lo que está pasando, demos gloria a Dios. Y démosle gloria obedeciéndole y pidiéndole a Él que bendiga a todos. Vamos a orar. Nuestro Dios y buen Padre, venimos ante tu presencia pidiéndote, Señor, primeramente que tú nos ayudes. Alrededor nuestro estamos viendo mucha calamidad. Señor, necesitamos tu guía para que nosotros podamos ser de ayuda y llevar este evangelio a las personas que conocemos. Padre, consuela aquella alma que está pasando en tribulaciones. Permita, Señor, que se pueda sanar aquella persona que está enfrentando enfermedades, aquella persona que quizás está pasando emociones que no le llevan y no le traen nada bueno. Padre, tú eres el consolador. Ayuda a aquellas personas que están pasando necesidad, Señor. Guárdalos y te pido grandemente que bendigas a cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. Bendiciones. En los siguientes mensajes vamos a tener un nuevo título y compartan los mensajes. Estúdienlo. Busquen a Dios, que todo les irá bien. Hasta pronto, Dios los bendiga.